Buenos días, alabado sea Jesús, José y María. Para comenzar explicando mi proyecto realizado en Scratch, realizaré una pequeña descripción de Scratch. Scratch es una aplicación la cual te ayuda a realizar diferentes programaciones con una infinidad de finalidades. En mi caso, mi finalidad fue resolver los siguientes ejercicios, los cuales constan de un efecto Doppler, índice de refracción y presión hidrostática. Como pueden ver, esto es mi proyecto y una vez que yo aplasto el botón Reset, que es el botón de color verde ahí, que dice Reset, el programa queda en su bandeja de presentación, el cual consta de la unidad educativa Jacinto Ingenio Camaño, tercero BGU, el año lectivo y por quién fue elaborado. Para comenzar explicando cómo lo realicé, iniciaríamos con el botón de Start, que es este de aquí. Este botón, lo que su finalidad es, una vez al presionar, va a comenzar todo. Al presionar este, va a dar un efecto de sonido, un sonido de fondo, y va a activar las opciones de efecto Doppler, presión hidrostática y índice de refracción. Lo que hacemos es que envíe el mensaje de aparecer y a todos los demás, como el efecto Doppler, ellos son los que reciben. Aquí podemos observar. Ellos reciben. Al recibir, aparecer, se muestra su imagen. Y como podemos ver, al recibir, reiniciar, que sería al aplastar este botón, se ocultan todos. Y una vez también instalamos al recibir aparecer, que sería presionar esto, va a empezar los efectos de sonido y se van a detener una vez que aplastemos en reset. Ya, y continuamos con toda la programación. Consta de lo mismo. Una vez que nosotros aplastamos Start, este objeto va a aparecer así y va a empezar a resolver el problema de efecto Doppler. Para entender mejor esto, voy a decir un ejemplo, el cual consta de esto. Una persona se encuentra en la parada. Se acerca a una ambulancia a una velocidad de 20 metros sobre segundos, la misma que emite con su sirena un sonido de 300 Hz. ¿Cuál es la frecuencia que escuchará la persona al acercarse a la ambulancia? Entonces, para resolver esto, lo que tenemos que hacer sería presionar al objeto. Y ahí dice, te da la bienvenida y te hace la primera pregunta para sacar una de sus variables. La pregunta es, ingresa el valor de la velocidad del observador. Entonces, la velocidad del observador, como en el ejemplo nos decía, estaba en una parada. Entonces, su velocidad sería 0. Ingresamos 0 y ponemos visto. Ingresa el valor de la fuente de la velocidad. Retomando el ejercicio, la ambulancia venía a 20 metros sobre segundos. Digitamos 20. Listo. Y ingresa el valor de la frecuencia. La ambulancia venía emitiendo 300 hercios. Digitamos 300 hercios. Y su resultado nos va a dar esta programación. Pues tu respuesta es 318.75 es la frecuencia que escucha la persona que estaba en la parada. Un rayo de luz incide sobre la superficie de un cristal con un ángulo inicial de 60 y un ángulo de refracción de 34.75 grados. Encontrar cuál sería la refracción final. Entonces, para esto iniciamos dando clic en el objeto y nos da la bienvenida y nos va a hacer la primera cuestión para la variable, la cual va a ser ¿cuál es el índice de refracción inicial? El índice de refracción inicial siempre va a ser 1. Tenemos 1. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? En el ejercicio nos decía que eran 60 grados. ¿Y cuál es el ángulo de refracción final? Entonces, no, ¿cuál es el valor del ángulo? Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo? Era 34.75. Y ahí sí nos va a dar el valor de la refracción final, el cual ha sido 1.52, el ángulo de refracción. Y listo. Eso sería el índice de refracción. Y como último punto tendríamos la presión hidrostática. La presión hidrostática está presente por este dinosaurio. Entonces, su programación es similar. Cambia sus variables y su fórmula, como lo había dicho en los dos anteriores.
Para entender mejor, voy a dictar el siguiente ejercicio que sería: calcule la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad que está lleno de gasolina con densidad de 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, para resolverlo, damos inicio. Nos va a hacer la primera pregunta, la cual va a ser: ¿cuál es la densidad del líquido? Entonces, como dijo que era gasolina y la densidad de la gasolina es 680, digitamos 680, continuamos. ¿A qué superficie se encuentra el nivel superior del líquido? Esto es muy importante. En el ejercicio nos decía que eran 90 centímetros, pero nosotros de esos 90 centímetros tenemos que transformarlos en metros. Esa programación funciona con metros, entonces a los 90 centímetros a metros sería 0.9 metros. Entonces digitamos 0.9 metros. Y nos da un total de 5.997 como resultado. Y para observar cómo sería el resultado final, va a hacer clic aquí y vamos a ver cómo sería toda la programación que les había mencionado. Entonces, una vez que está aquí, aplastamos Start y empieza. Efecto Doppler. Bueno, eso sería todo y este link se va a encontrar en la descripción del video. Muchas gracias por su atención.